Leonora Carrington fue bautizada por Max Ernst como la novia del viento. Y también fue definida por Octavio Paz como un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla que se transforma en un pájaro, que se convierte después en pescado y desaparece. Paz, por otro lado, también la llamó por dos palabras: una hechicera hechizada. Bienvenidos a Radio Locura, el programa de ideas idiotas para gente inteligente, el podcast de arte, ideas en peligro de extinción, música, literatura también, por supuesto que sí, donde en cada ocasión que podemos recordamos personas que incluso han convivido con hienas, que se han poblado a sí mismas de animales etéreos y que lo han compartido al mundo incluso como esculturas, como pinturas o como misma literatura. Mi nombre es Javier, @más o menos. Yo tengo un canal hermano de este que están escuchando, donde comparto cosas que a nadie le importa pero a todo el mundo le sirve, es decir, reseñas de libros, críticas literarias, incluso también históricas y, por qué no, menciones hasta de cine y cultura en general. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Pueden escuchar mi música, yo soy músico multiinstrumentista, que grabo todo yo porque pues no tengo más equipo. Y pueden escuchar, por supuesto, el último álbum que saqué el año pasado, 2024, Fox Cinema, que es un gran tributo a todas las mujeres artistas y productoras que la están rompiendo en este nuevo milenio. Muchísimas gracias a Fango Bazar, patrocinador oficial de este canal, de este podcast, que tienen incluso modelos como los que portamos en este momento, que tienen que ver con la artista de este episodio. No olviden que pueden pedir a todas las playeras que quieran, absolutamente todas son infinitas. Obviamente en su Instagram, que estará apareciendo aquí en la pantalla, @fangobazar. Y pues aquí estaremos teniendo también otros modelos que ya están incluidos en el catálogo y que van a sumarse más y más, ¿de acuerdo? Jeff Buckley, Juan Gabriel, hasta el momento tenemos esos, Alejandro Pizarnik, Keanu Reeves, próximamente Rosalía también, por supuesto. Sin lugar a dudas. Y siempre pueden estar solicitando de episodios que ya hayan pasado, nos podemos seguir arreglando para que tengan su playera oficial de Fango Bazar, oficial de Radio Locura oficial. Y también muchísimas gracias a todos y todas ustedes que han dejado comentarios, incluso que comparten estos videos, que dan like y que sobre todo nos siguen nutriendo de ver cómo suben esas visualizaciones para compartir las ideas en peligro de extinción, cuestiones culturales. Y de lunes a domingo no descansamos, porque de lunes a viernes en concreto hay mini secciones, pequeños bocadillos de cultura que puedes tenerlo al alcance de un clic durante toda la semana, y el episodio estelar como este que se está estrenando en domingo 9 p.m. todas las semanas. Y por favor no se olviden de seguir a Radio Locura en Instagram, @radiolocura66.6fm. Ahí estaremos compartiendo cosas que tienen que ver con los capítulos, y también pues ahí se podrán ir enterando de cuál es el siguiente capítulo. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que ya están tomando en cuenta nuestra nueva incursión en Patreon, que es una plataforma donde nos pueden ayudar económicamente para hacernos todavía un poco más felices en esta tierra que necesita un poco de morlacos de dinero para poder seguir subsistiendo. Y pues obviamente agradecemos muchísimo su apoyo, y no se preocupen si no tienen la soltura de querer ayudarnos en ese sentido. Sobre todo dejando su like, dejando su amor, por supuesto, en forma de comentario, también suscribiéndose a este canal, porque siempre vemos que las visualizaciones son más de lo que en realidad tenemos como suscriptores. Entonces agradecemos mucho que todos los domingos van a estar viendo contenido absolutamente extraterrestre y chingón de todos los artistas que tenemos para contarles a todos ustedes y todas ustedes. Entonces recuerden que la locura todo, y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 76.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 44, la artista de la semana. Leonora Carrington fue bautizada por Max Ernst como la novia del viento.
y también fue definida por Octavio Paz como un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla que se transforma en un pájaro, que se convierte después en pescado y desaparece. Paz, por otro lado, también la llamó por 2 palabras: una hechicera hechizada. Wow, qué bonito. Hablar entonces de Leonora Carrington es hablar de la hechicera de las bestias etéreas, que por otro lado tenemos que repasar su vida, tenemos que clavarnos en su pintura, en su literatura también, revisar también sus esculturas y una revisión del teatro también, porque participó lo más que pudo en cuestiones gráficas, artísticas en general, literarias y sobre todo un recorrido de vida desde Europa hasta México. Pero vamos por partes. En cuanto a su vida, la infancia. Leonora Carrington, en general, para empezar, vivió una existencia tan fascinante como extraordinaria, y eso se ve reflejado en toda su obra. Desde que fue una niña en Inglaterra, en esa Inglaterra victoriana, hasta su muerte en la Ciudad de México, su vida, este paso por esta tierra, estuvo marcada por la rebeldía, la lucha por la igualdad y una inmersión total en el arte y en la imaginación. La infancia de Leonora Carrington la podemos definir como un mundo de castillos y leyendas. Ella nació, concretamente, el 6 de abril de 1917, el mismo año que la Constitución mexicana y también de la Revolución Rusa. El siglo pasado, al principio, si nació el 6 de abril, la hace a ella una radiante Aries. Y ella nació en medio de una familia acomodada en Lancashire, Inglaterra. Su hogar, el castillo de Crockett Hall, era un espacio medieval, ¿no? Sí, tal cual, neogótico. Era un espacio imponente que inspiró sus primeros destellos de creatividad. Allí, Miss Mary Cavanagh, su niñera irlandesa, le contaba cuentos de mitología celta llenos de héroes, hadas y criaturas mágicas, y con eso sembró en ella, en la pequeña Leonora, una pasión por lo mágico, lo sobrenatural, lo místico incluso, que marcaría toda su vida y obra. Por otro lado, aunque disfrutaba mucho de la compañía materna, Leonora chocó muchísimo con la figura autoritaria de su padre. Esto porque su padre era un empresario textil que esperaba que su hija siguiera el camino tradicional de una dama de sociedad. Pero, desde muy chiquita, Leonora mostró que era indomable y se negaba, por lo tanto, a aceptar todas estas convenciones rancias de hasta estúpidas y tontas, presentarse en sociedad, de venderse al mejor postor en el peor de los sentidos. En fin, pasemos a su juventud. La juventud significa para Leonora rebelión y su encuentro con el arte. Por eso fue expulsada de varias escuelas debido a que era su carácter muy independiente, autónomo y poco convencional para la época. Y después de un tiempo en un convento católico, en el convento del Santo Sepulcro, y en Miss Penrose School for Girls en Florencia, en Italia, sus padres la terminaron enviando a una Finnish School en París, con la esperanza de que ahí le enseñara los verdaderos modales de una chica, como debe de ser en esa tradición de apegarse a lo que dice papá. Tradicionalista, no, panista aquí para México. Básicamente. Entonces, al intentar encauzarla en la educación así, pues la corrían, ¿no? La corrieron de varias escuelas, pero por ahí fue descubriendo su vocación artística. Con el apoyo de su madre, para empezar, empezó a estudiar arte bajo la tutela de Amédée Ossevant en Londres, una escuela ya como tal dedicada al arte. Y fue en esta época cuando conoció por primera vez a una figura clave en su vida, el pintor surrealista alemán Max Ernst, que sería un encuentro que cambiaría su vida para siempre, la de los dos. Totalmente, sí, los dos. Y a pesar de que se llevaban varios años de diferencia, los dos comenzaron una relación muy apasionada y se terminaron mudando juntos. Cuando se reencontraron en París, se fueron a una cabaña, casona al sur de Francia,
donde vivieron un verdadero laboratorio artístico, rodeado de símbolos, esculturas y obras en proceso. Hay varias fotos, ya están apareciendo aquí, principalmente donde se ve que intervienen las paredes, por ejemplo, donde ella está trabajando en el caballete, todo con un ambiente muy campirano de Francia de esa época. Por otro lado, París significará surrealismo en esta época y estará todo eso compartiéndolo con Max Ernst. En París, por eso, Leonora se integró al círculo de los surrealistas, codeándose con figuras... Hay un movimiento ahí que dices, híjole, ¿no? Pues ahorita lo veremos. Ahorita lo veremos. Se empezó a codear con figuras, por eso mismo, del surrealismo como Breton, André Breton, Salvador Dalí, un advenedizo, y Man Ray. Pero no aceptó ser vista únicamente como la niña de los ojos de Max. Con su inteligencia que era tan aguda y su talento también muy grande y en desarrollo, es lo más importante, siempre en desarrollo, Leonora se puso a desafiar a los surrealistas, demostrando que era una igual totalmente. Por ahí se cuenta el dato de que unos dicen que pudo haber sido Pablo Picasso, otros que fue Dalí, pero en una de esas reuniones, las primeras, llegaron, ¿no? Max y ella, y como la vieron ahí, pues que estaba a Picasso o a Dalí, quien haya sido, pudo decir cualquiera de los dos, le dijeron... el mismo molde. Pues sí, venga niñata, porque era más joven que todos ellos. Claro. Venme a traer unos cigarros, no venme a traer tabaco para liarlo, como haya sido. Joan Miró, el dato es Joan Miró fue quien dijo esto. Cualquiera de esos tipejos en esa actitud. El punto es que era un tipejo surrealista tonto. Sí, más allá del talento y sus pinturas, en esas actitudes son tipejos, ¿no? Le manda cualquier tipejo de estos surrealistas, ve por unos cigarros y ella responde que vaya tu abuela, que vaya tu madre, ¿no? Porque, ¿por qué voy a ir, no? Pues sí. Y desde ahí se ganó el respeto de enfrentar la realidad de, pues no soy su mandadera. Siguiendo mi comentario es como de, nada, veo una pintura de Joan Miró y veo una de Leonora Carrington y vemos quién va por los cigarros. Sí, bueno. Con todo respeto para Miró, pues eso no hay que mirarlo mucho. En todo caso, la Segunda Guerra Mundial interrumpe estos puntos de contacto en París. Y el periodo de la cabaña, de la casona, pues también se fue abajo. Max Ernst... Se está manifestando el hijo de la chingada. Max Ernst, por esto mismo de la Segunda Guerra Mundial y todo el merequetengue que se armó en Europa, primero fue detenido por las autoridades francesas por ser un alemán en suelo francés, dado que Francia le había declarado la guerra a Alemania y viceversa. Pero, como ustedes podrán saber, Francia cayó en menos de 2 meses bajo las garras del pintor austriaco y después... El del bigotito, ¿no? Para dejarlo claro. Exactamente, el del bigotito infame. No, es que no podemos decir Hitler. ¿No? Hitler. Al poco tiempo Francia recapituló, ¿no? Fue vencida por estos alemanes. Me lleva el... Caramba. Me acabo de echar un pedo, güey. Max Ernst primero fue detenido por esto de la Segunda Guerra Mundial porque era un alemán en suelo de París, en suelo de Francia. El diablo en el enemigo. El diablo en el enemigo en casa, ¿no? Entonces, aunque él no apoyaba esto de los que estaban tomando el poder y declarando guerras desde Alemania, las autoridades francesas, parisinas y demás lo detienen. ¿Por qué? Pues, ¿qué haces aquí si eres de ese otro lado? Después, cuando Francia recapitula a los pocos meses que es invadido y conquistado por Alemania, él es liberado e inmediatamente después es vuelto a capturar, ahora por las autoridades que están bajo este seguimiento de los invasores. Entonces, perseguido por donde le veas, ¿no? Este momento... Guerra es igual a estupidez humana. Tal cual. Y Max Ernst pues sufrió esto 2 veces de un arresto, primero por franceses, luego por alemanes, y en todo caso qué estupidez. Leonora se quedó devastada. Su separación marcó un punto de quiebre en toda su vida. Recuerden, ellos compartieron unos años en un verano sin ti de Bad Bunny. Por lo menos un verano sin él, empezó a vivir, pero antes compartieron juntos lo más posible, donde ellos se influyeron mutuamente.
Muchos han dicho que Leonora pues copió o siguió solamente la escuela de Mark Ernst por ser más grande y demás, pero en realidad si ustedes ven las obras, podemos ver aquí una comparativa, pueden ver que en ese momento convergieron, se empaparon mutuamente artísticamente, porque además no platicaban mucho de teoría, sino de poner en práctica lo que es dibujar, pintar, intervenir, esculturas, demás. Un amor artístico. Totalmente. Un amor entre arte y para el arte, por el arte. Y en ese mismo sentido los dos se nutren, y no importa la edad en ese sentido, porque siguen desarrollando su obra. Sí. Entonces, recordando un poco que la diferencia de edad era algo importante en los ojos de esta contemporaneidad, ¿no? Sí, claro, que por lo menos más de 10 años. Sí, ella tenía alrededor de 20, él a lo mejor tenía como 40, 30. Rozando, sí. Por ahí no tengo el dato, porque no es mi capítulo. Pero algo que quería apuntar adelante. Justamente una anécdota de cuando llega Peggy Guggenheim. ¿Lo vas a decir tú? No, me vale verga. Peggy Guggenheim es una persona que decían, ella compra una obra de arte al día. Uh-huh. Y llega justamente a esta casa de Max Ernst con Leonora Carrington y dice, quiero comprar un Max Ernst, ¿no? Ajá. Y dentro de todos los cuadros que empieza a ver dice, me llevo Ese quiero porque este es el bueno. ¿Cuál viene siendo la sorpresa? Que es un cuadro de Leonora Carrington. Exactamente. ¿No? Entonces, esa pequeña anécdota en la que se nota que una gran persona que compró, tampoco la vamos a poner en un pedestal a Peggy Guggenheim, pero era una gran corredora de aire. Por supuesto. Una gran corredora de arte. De aire, sí. Es aire cristalizado en unas pequeñas pinceladas en esa cuestión. Y se dio cuenta de que pues el talento en donde vio más, el talento donde vio más cuadro fue Leonora Carrington. Así como lo entendieron. Y además recordar, antes de que pasemos a la cuestión de España, que es el siguiente recorrido en la vida de Leonora, recordar que Max Ernst ya había estado casado, ¿no? Sí, estaba casado y se escapó. Se fue a vivir con Leonora. Tuvieron su idilio de amor. Fue un affair. Y en todo caso, después volvió a casarse. Pues se dejaron llevar. Y con toda la soltura, ¿no? Pues, sí, y el cuerpo hay que disfrutarlo, la mente hay que disfrutarla. Y compartieron el arte también, ¿no? Entonces, en todo ese contacto en París y en esta cabaña al sur, hay que recordar, los dos se motivan y se influyen mutuamente, más allá de las edades. Y son universos que ahí convergen y después se van hacia otros lados, porque venían desde otros lados. Y es lo natural, ¿no? Todos los artistas, en cuanto se asumen como tal en el ejercicio de su obra, terminan encontrando cosas que otros no lo van a hacer, porque cada obra es particular, ¿no? Ahora, tras esta captura, 2 capturas de Max Ernst, Leonora huye hacia España, después de haber estado varios días sin comer o comiendo solamente ahí un poquito de hojitas, en fin, que la pasó mal. Pasta de dientes. Pues pon tú, ¿no? No sé qué haya comido. Pero pareciera, ¿no? Porque la encontraron e incluso pues nada más estaba bebiendo, ¿no? Ahí un licor y comiendo ahí unas hojitas, ¿no? Tal cual, como dinosaurio herbívoro, alcohólico, y en todo caso huye hacia España en compañía de unos amigos, donde sufre un colapso emocional. Aquí ya no se rían. Fue por eso mismo mandada a internar, porque no lo decide ella, lo decide su padre por medio de un enviado que dice, a ver, mi hija está mal, ¿dónde la vamos a meter? A un manicomio, ¿cómo no? Sí, porque nació en un manicomio que es un castillo medieval, la vamos a volver a meter a un manicomio. En este caso fue un hospital psiquiátrico en Santander, donde experimentó un trato brutal, inyecciones de cardiazol que le provocaban convulsiones a propósito, similares a las de un ataque epiléptico, sesiones muy continuas de encierro, aislamiento y abuso determinado, llevado a cabo por una manada de trogloditas, ¿no? Sí, o sea, encadenada, desnuda, maltratada al límite, totalmente. Todo este periodo oscuro en realidad es de los momentos más duros a lo largo de la vida de Leonora Carrington. Estamos haciendo el señalamiento de que, como a muchas mujeres les pasó en la época del siglo XX, que esperemos ya no vuelva a pasar nunca más, ni a esos niveles ni comparables,
donde en lugar de apreciar la diversidad, la creatividad, la propuesta de vida para empezar, y después la propuesta artística, la propuesta de sus obras, se les ha juzgado como pues solo está loca y ya, ¿no? Imagínense ustedes. Sobre todo a las artistas, ¿no? Tal cual. No es el único caso, lamentablemente. Perseguir así a las artistas es algo que el siglo XX y antes también pasó muchísimo, pero lo estamos mencionando para ver cómo ella pudo resignificarlo. No debió haber pasado, nada de eso debió haber pasado. Un colapso emocional no se trata aislando y violentando sistemáticamente a las mujeres ni a ninguna persona, pero hay que leer también su testimonio porque nos deja esto plasmado en uno de sus libros más icónicos, que es autobiográfico, se llama claro. Memorias de Abajo, donde cuenta lo más que pudo e incluso tiene bocetos de los momentos que estuvo pues malviviendo en este hospital de Santander, el hospital de abajo, literalmente se llama así, por eso es Memorias de Abajo. Y lo cual de repente impacta mucho, por ejemplo, cuando ves el rostro que dibuja de la persona que le llevaba los medicamentos, ¿no? Porque los médicos, aparte de curarte, te llevan medicamentos. Pero en este caso sí era un matasanos, la verdad. Sí, claro. Y impacta mucho el hecho de saber toda esta historia, conocer todo el contexto y ver cómo es que ella percibía todo esto, porque evidentemente tiene muchas cosas de su estilo visual, el cual ya ahondaremos un poco más en un rato, que es absolutamente fascinante. Fascinante, tío. Leonora llega el momento en el cual, entre que su papá se arrepiente un poco de que la esté maltratando así porque se entera, tratos totalmente inhumanos, sí, y manda que bueno, ya no vas a estar en el hospital de Santander en España, te voy a mandar a uno diferente que está en Sudáfrica. Y ustedes podrán pensar, bueno, pues no sé, en Sudáfrica ha de estar mejor, ¿no? Ahí viene Elon Musk. Ha de estar genial, ¿no? Por lo que se puede intuir, no iba a hacer nada por el estilo, y Leonora lo intuyó también. Y escapa en un momento dado, que hacen una parada en su transporte antes de abordar el viaje hacia allá. Y les dice, creo que olvidé algo, y se escapa por la ventana. Se escapa por la ventana. Mi libertad. Y va por su libertad. En ese momento hay diferentes versiones, pero las dos coinciden en que termina pidiendo apoyo en las embajadas mexicanas. Sí. Una opción es que pidió apoyo en la embajada mexicana de España, y la otra, que es un poco más consistente, es que va en ese momento en el traslado puede acercarse más a Lisboa, Portugal, y acercarse a la embajada de México. Son países vecinos, ¿no? Es como sí, no hay ningún problema. Puebla y Veracruz, hermanos, sobre todo en los pescados y las jaivas. Sí, y ahí conoce o vuelve a encontrarse a Renato Leduc, que en ese momento trabajaba como parte de toda la embajada mexicana, que también es un artista, es un poeta, y también pues se dedicaba a la diplomacia, lógicamente, con quien llega al acuerdo de juntarse en matrimonio, porque los que estaban de la embajada inglesa, por el mandato de su padre, la estaban persiguiendo, porque para ellos era, se escapó mi niña loca, ¿no? Digo, lo decimos así de tajante porque es ridículo, es absurdo la visión de su padre. Igual, pensando lo mejor posible, pues quería ayudarla, pero no eran los mejores medios. En todo caso, una situación límite fatal. No son las formas. Y en todo caso, este poeta y embajador, o parte de la embajada, Renato Leduc, se casa con ella, y por las cuestiones de los viajes recibe el visado o la nacionalidad mexicana por matrimonio, y puede escapar, puede terminar de irse de Europa, que está siendo consumida por la Segunda Guerra Mundial, y que tiene todavía en España los estragos de la cuestión de la Guerra Civil. Llega a Nueva York y después pasará a México. En México, que es la siguiente etapa de Leonora Carrington, está el Renacimiento. Que es la etapa. Exactamente, es la etapa de Leonora Carrington. Ahí renace y se consolida como ella misma solo pudo hacerlo. Totalmente. Porque ella en México encontró un nuevo hogar, tanto en lo personal como en lo artístico.
Poco tiempo después de estar un rato en Nueva York y que su mismo trabajo de Leonardo Leduc lo llevó de nuevo a la Ciudad de México, amistosamente se divorcian. Sí, era su amigo, ¿no? Sí, en todo caso, el trato siempre fue amistoso, cariñoso, de ser un buen panita, ¿no? Es panismo, ¿no? Es de panas, ¿no? O sea, me voy a casar contigo para sacarte de esta situación y después cada quien continúa con su vida, pero porque está la amistad de por medio, ¿no? Y muchos han dicho, pues seguramente tuvieron una identificación en varios sentidos y está perfecto porque Sí. le echó la mano, ¿no? Le apoyó como se debe de hacer en estos momentos de guerra, de persecución y bueno, incluso de cuestiones familiares, ¿no? Sí. Y los fundamentos de la amistad, ¿no? Que siempre. Tal cual. Más o menos. Power of friendship. The power of friendship. Poco tiempo después, entonces, después de divorciarse, se casó con el fotógrafo húngaro, también refugiado ya en México en su momento, Emérico Best, con quien terminó teniendo 2 hijos y se rodeó al mismo tiempo, poco a poco, de un círculo de artistas que también eran exiliados de Europa y también artistas locales. Exiliados como Remedios Varo, otra gran pintora que tiene muchos paralelismos con Leonora Carrington. Volveré sobre ello, a hacer un apunte muy concreto, pero era su amiga. También Luis Buñuel, cuando estuvo en México. Y dentro de la parte mexicana, inclusive autores como Juan Rulfo o como Octavio Paz. De quien, por cierto, Juan Rulfo, tenemos un episodio ya. Ya está aquí directamente en la etiqueta. Y recordar un poco, antes de que Sí. continúes, que México en esa época fue un caldo de cultivo cultural y artístico como no lo estaba pasando quizás en ningún otro lugar de Latinoamérica. Sí, en ese sentido solamente es comparable a Argentina, en dado caso. No por pararme el cuello y decir cuánta copa tenés, ¿no? Pero realmente México fue un lugar. Fue de los 2 grandes polos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, perdón. Y en todo caso, con una Europa destruida y con un Estados Unidos de que entraba y no entraba y se hacía pendejo para la Segunda Guerra Mundial, como siempre lo hacen, que se meten al final y roban todo. Pues pensar que México, estamos hablando concretamente de 1940, 41, 42, cuando ella está ya integrándose con todos estos intelectuales, escritores, poetas, pintoras y demás artistas y gente pues que le gira, ¿no? La ardilla. Le gira la ardilla. O le gira la hiena, debería decir en este caso. Junto con Remedios Varo, Carrington exploró el simbolismo y las tradiciones mexicanas sin dejar de recordar sus herencias propias personales. Y todo lo integraron, cada uno a su manera, en su obra de manera única y magistral. Lo que quiero decir rápidamente para que se distinga, si ustedes les preguntan en el examen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Remedios Varo, gran artista también, y Leonora Carrington? Que es muy pertinente porque justamente son dos artistas que son confundidas muy fácilmente, sí. Fácilmente por su estilo gráfico, por ser pertenecientes a esta forma de ver el arte que es la vida o los conceptos de una forma onírica. Obviamente cada autor, cada autora tiene su postura, su punto de vista muy especial. Pero entre ellas dos siempre ha sido como algo que de repente ven un cuadro y dicen, ¿es Leonora Carrington? No, es Remedios Varo o viceversa. Incluso en varios documentales aparece una pintura que es La creación de los pájaros de Remedios Varo, lo están viendo aquí, que ustedes lo pueden ver detenidamente y pensar, pues es Leonora, ¿no? Porque tiene estos elementos de bestias etéreas que crean su propia realidad, pero en realidad la distinción es esta. Véanlo así. Leonora, toda su herencia y su propuesta está más emparentada con el misticismo, con cuestiones como el tarot, incluso ella desarrolló un tarot mismo, Leonora Carrington. Sí. Quedémonos claros. Y entonces, ¿qué onda con Remedios Varo? Ella era más de la magia. Yo sé que para muchos, incluso para mí en su momento, es como, pues es lo mismo, ¿no? El misticismo y la magia, pues son cosas así esotéricas y punto, ¿no? Es lo mismo, pues nomás que hacen cosas en la noche y les gusta aquí los nahuales. O sea, sí, podemos pensarlo así, pero tiene sus matices. Nahuala Carrington. Esa me gusta, sí. Puede ser una manera juguetona de referirse a ella y tiene sentido. Pero recuerden esto, diferencia. Leonora, mística, misticismo. El tarot, el ocultismo, lo esotérico. Mystique, Jennifer Lawrence. Y Remedios Varo, la magia, la intervención con actos muchísimo más concretos. Sí. Muchísimo más localizados. Leonora siempre estaba apuntando a la mitología celta, o kelta, ella decía que se decía,
que hay que decirlo, pues así nos corrige, hay que decirlo como ella lo estaba indicando. Porque ella su sabía. episodio se habla como ella quiere. La mitología kelta, ¿no? En ese sentido, hay referencias no solo a lo que aquí conocemos como nahuales, sino esas transformaciones animales y de criaturas propias de cuestiones nórdicas, ¿no? Recuperadas desde Irlanda por su nana, que le contaba todos estos cuentos. Es importantísimo eso, la infancia para... Gracias, nana. Leonora le marca toda esta pauta donde eso no es porque llegue un hechicero, un mago y transforme las cosas. Es porque ya hay toda una herencia, hay grupos de animales etéreos que fueron lo que recibió Leonora siendo niña. Incluso en una de sus entrevistas, de las últimas que concede, dice: yo no creo haber dejado nunca mi infancia. La infancia creo que siempre ha estado aquí, y con todo eso de los cuentos, con todo eso de las leyendas y los mitos que me compartía mi nana y pues que yo seguí incentivando, nunca dejé la infancia de los keltas, que no son mágicos, son místicos, es mitología. Sí. Y en el caso de Remedios Varo, que podría tener su episodio, planteemos solamente esto, es más que llega un hechicero y cambia las cosas. Llega un mago, una maga y cambia las cosas de lo que ya existe. Interviene ya la realidad hecha, no una tradición. Remedios Varo es una amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington. Es más, incluso yo creo que a ellas no les importó en su época el hecho de que confundieran su estilo, su forma de hacer el arte. Simplemente que lo sepan, ¿no? O sea, si llegan a confundir ese tipo de obras, no es algo que a ellas les molestaría, es un vaso comunicante entre ellas. Sí. Dentro de la historia del arte, los historiadores del arte llegan a tomar a Leonora Carrington justamente como lo que tú estás diciendo, una artista infantil, no en el sentido pueril, ¿no? Pusilánime. No. Sino en el sentido de que el imaginario que ella maneja es dentro de, sin poner etiquetas psiquiátricas, pero esquizofrénico, ¿no? Pensémoslo así como apariciones. Retomaremos eso. Están hechos de una materia de la misma materia del fuego y de los sueños. Con sus llenas, con sus pájaros, con sus mujeres pájaros, etcétera, etcétera. Y también aparecen mujeres pájaros con Remedios Varo, pero Remedios Varo podría tener su propio episodio. Eso también lo queremos plantear. Déjenos en los comentarios. Espero haya sido un poco aclaratorio, esclarecedor. Claro. Y como último apunte, decir que Remedios Varo es más grande que Leonora. Ella es una generación más arriba que Leonora. Claro, y por eso muchos se han atrevido a decir Max Ernst y Leonora, lo mismo de Remedios y Leonora, que los más grandes era mayor de edad que influyeron en la niña, ¿no? En la más joven. Pensarlo así es demasiado esquemático. En algunas cosas puede ser que sí es el camino de Remedios Varo. En su tiempo se vio de esa manera. Para Leonora, pero en general no es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, México de los años 40, después 50, hasta los 2000 y tantos, se volvió no solo un refugio físico para Leonora, sino también un terreno muy fértil para su creatividad. Aquí desarrolló su estilo característico tanto en la pintura, en la literatura, en la escultura, y se consolidó como una de las voces más importantes de todo el surrealismo en todo sentido. En el mundo, aparte. En todo el mundo. Pasamos a uno de los puntos más encantadores, a mi parecer, si te gusta estarte tomando el tiempo de leer, que es la literatura de Leonora Carrington. Fascinante. Esto es sinónimo de historias que son inusuales y fantásticas. Porque Leonora Carrington no solo pintaba mundos oníricos, sino que también los escribía con una prosa que era tan misteriosa como envolvente, muy similar. Es un universo paralelo compartido con sus pinceladas de los cuadros. Su obra literaria incluye cuentos, novelas, memorias que ya mencionamos y además relatos para niños que reflejan esa imaginación tan desbordante, un sentido del humor muy ácido, muy inglés en ese sentido. Ahí tenemos los cuentos infantiles, Leche del Sueño, mencionaré unos cuentos despuesito. Y también, además del sentido del humor ácido, muy inglés, muy irlandés, su fascinación por lo insólito, por lo inusual. En cada uno de estos textos combina un trasfondo celta, su experiencia con el surrealismo, y claro que sí, estás en México, la vida que estaba viviendo aquí, para crear... La riqueza cultural que sin duda conlleva convivir con personas mexicanas en un contexto mexicano, en la cultura mexicana. Los 3 puntos,
lo kelta, el surrealismo y México le ayudaron a crear narrativas que son únicas, que están oscilando entre lo absurdo, vaya cosa más rica, lo místico y lo profundamente humano. Los cuentos para adultos, es decir, los que están en este libro aquí abierto, que tiene incluso ilustraciones de sus propias pinturas, son pequeños universos plagados de imágenes inquietantes y de simbolismos, y a menudo abordan temas que son muy de Leonora Carrington, como la rebeldía, la transgresión, metamorfosis y una feminidad desde una perspectiva irreverente y surrealista. Dos cosas que de cierta manera definen un poco de la figura de Leonora Carrington dentro del arte, ¿no? Sí, tal cual, lo irreverente y lo surrealista, atravesado por esa feminidad infantil, en el mejor de los sentidos dicho, y no por hacerlo menos, sino de que ahí se nutre. Del potencial que tiene la mente de un niño. La imaginación desbordada. Les voy a recomendar unos varios, anótenlos, léanlos, son muy breves. Unos remedios varios. Unos Leonora Carrington, no se crea. Son de Leonora, no vayan a pensar que son de remedios, aunque esos son varios. El primer cuento que abre esta recopilación hecha libro de sus cuentos completos es La debutante. Aquí lo que quiero que recuerden, porque será lo último que mencione también, es que la figura de la hiena aparece en sus pinturas, pero también aparece en el primer cuento que escribe, o por lo menos está recopilado, y en el último que aparece en este mismo libro. En esto, la sinopsis es: una joven de la alta sociedad decide no asistir a su propio baile de presentación y en su lugar envía a una hiena disfrazada con la piel de su doncella, es decir, con la persona que ayuda en el servicio en la casa. La historia mezcla humor negro y crítica social, mostrando el absurdo de los rituales de aceptación y de iniciación humanos. La hiena, por lo tanto, como símbolo de lo salvaje y lo marginal, aparece aquí por primera vez como una representación de lo más rebelde de la autora. Porque en este cuadro que está aquí, que también es un autorretrato de Leonora, está la hiena de frente a ella, compartiendo ese espacio, y la figura de los caballos también, tanto en la ventana como un caballo de esos donde te meces cuando eres niño, si tuviste alguna oportunidad. Te metes. Te meces. Ya. Bueno, te metes metí también. En un caballo la otra vez, güey. Como en El Renacido se mete en un caballo. Perdón. Vaya que sí, vaya referencia de Leonora en una película de Leonardo DiCaprio. Y entonces la hiena es una figura importantísima de Leonora. Está en sus pinturas, como en este que les estaba comentando, el cuadro. Otro cuento que es el que cierra todos estos cuentos completos. Mencionaré otros a continuación, pero esta idea quiero que la vean como la hiena que abre y cierra sus cuentos. Se llama Jemima y el lobo. Cierra esta colección de cuentos y retoma a la hiena como un símbolo de ambigüedad y de transformación, ya que la historia sigue a Jemima, que se encuentra con un lobo dentro de un ambiente doméstico donde buscan que se encamine a ser una niña bien portada y que aprenda modales y demás, y tiene una niña bien, y obviamente a esta niña no le interesa nada de esto. Recuerda mucho esas ideas de las niñas que les gusta Edgar Allan Poe, la cosa que está más allá de la realidad, ¿no? La cosa ahí medio profana, porque ella, digamos, como en su casa del árbol, pensémoslo así, en su refugio, comparte espacio con animales y le da de comer a ellos carne podrida, en fin, es como una Merlina, pensémoslo así. Entonces la historia sigue hasta Jemima, que se encuentra con este lobo, que es un hombre que llega a su casa a visitar a su padre, y el relato es un cierre perfecto, encapsulando como el Chems los temas más recurrentes de Leonora Carrington en su literatura, por lo menos literatura breve, que es la ruptura con lo cotidiano y la comunión con lo fantástico. Sí. Pero les va otro, ya que vienen intercalados, que se llama Conejos Blancos. Ya es que de los bien más entrados con las lecturas. Ya que dicen, no manches, es que sí me lo quiero leer antes de dormir. Perfectísimo. Conejos ¿Tienen Blancos. hijos? Por favor. Blancos. Conejos Blancos es un poco perturbador, pero está bien. Los cuentos de hadas están hechos, y estos también pueden verse como cuentos de hadas, para enseñar lecciones en su mentecita a los niños de que no todo el mundo es bueno. Entonces, en Conejos Blancos tenemos una narradora anónima que describe su interacción con unos vecinos que son muy misteriosos, que crían conejos alimentándolos con carne humana. Este relato grotesco explora esa delgada, pero muy delgada línea entre lo hospitalario
y el horror, porque la protagonista visita la casa de los vecinos. En un mundo donde lo insólito se presenta como lo más normal, pero que es escalofriante. Hay una referencia en este cuento, la idea de la enfermedad de la lepra está presente por ahí, y los conejos blancos como esa figura de muy tierno, ¿no? Un animal muy tierno. Muchos conejos tienen blancos, además que lucen en la oscuridad, pero esos conejitos se alimentan de carne podrida y se da a entender que carne humana, porque los que son los vecinos tienen lepra. Es un símbolo también, no hay que pensarlo luego con que pues es que son personas enfermas y nos quedamos con lo obvio. No, también es simbólico, ¿no? Otro cuento buenísimo, El séptimo caballo. Volvemos a los caballos. En esta historia tenemos un hombre obsesionado con un caballo que nunca puede alcanzar. Combina un simbolismo animal con una reflexión sobre lo que es el deseo y la imposibilidad de realizar tus mismos deseos, y una narrativa llena de giros inesperados. Esto porque este hombre no está bien con su pareja, con su esposa. Se supone que ella, el medio que no le oculta y sí le ha ocultado, le revela en medio de una comida que está embarazada, pero en realidad es que él se ha metido y quiere en realidad domar a la yegua, no al caballo. Pues termina como trastocándose cuál es su pareja y cuál es el caballo, y hay un final donde te quiebra muchísimo, las cuestiones brutales entre las relaciones entre los seres humanos y los animales, porque dice que él está ya harto de cómo se maneja su esposa con él y él también con ella, y termina decidiendo montar este caballo y se va y realiza un largo recorrido después de que este mismo caballo ha estado husmeando en el jardín de la casa. Entonces él logra montarlo y regresa a casa, duerme y demás. Se da a entender que la esposa es afectada por una enfermedad o por un mal seguimiento de situación, que seguramente estaba embarazada. Y el final del cuento, ya saben aquí que los spoilers son para usarse para que se antojen de leer directamente la experiencia, termina manifestando, por lo tanto al final quiero decir que nace un nuevo potrillo en esa casa. Un Alejandro Fernández. Un Alejandro Fernández hecho por Leonora Carrington en El séptimo caballo. Ay, sí, tan gracioso. Después viene uno de mis favoritos. Personalmente fue un hallazgo maravilloso encontrarme con este cuento que se llama Un cuento de hadas mexicano, porque está ambientado en México, tal cual. Este retrato introduce por lo mismo elementos del folclore local mexicano a través de una narrativa surrealista. Aquí la narradora mezcla lo sobrenatural con lo absurdo, mostrando su habilidad para adaptar esas raíces celtas, europeas, y el entorno de leyendas mexicanas. Sí. En eso tenemos un niño que se topa con unos animales, con un colibrí, con un topo, que él dice, bueno, tengo la misión, después de escuchar un zumbidito, y alcanza a posicionarse frente a estas deidades animales, que él tiene la misión de sobrevivir, es pobre y demás, y terminan como yo terminan destazándolo. El topo termina destazando al niño y reparte sus partes por aquí y por allá, y después aparece una niña que es María, se llama María, y ella escucha como este llamado a la acción y termina logrando unir las partes de este niño una vez más. Como Osiris. Sí, también incluso tiene referencias a estas grandes mitologías, incluso de Egipto, que los desmembramientos y la descolocación y de que alguien te salve por amor y por entrega también a la fe, saltos de fe, hace que cuando se encuentran estos dos personajes, literalmente uno desmoronado y la otra no sabiendo qué hacer, pero siguiendo las lecciones que da tanto el colibrí como otros animales, como un jaguar, si no recuerdo mal, cosa muy mexicana también, de los mayas, por ejemplo, claro. Pues tienen esta refundición de qué es entregar los cuerpos a la tierra para volver a renacer. Es un cuento de hadas mexicano tal cual, de los mejores que pueden encontrar en Leonora Carrington, y sobre todo porque van a ver ustedes el colibrí en la cuestión mexica, en la mitología mexica, y está en el cuento, es Quetzalcóatl,
¿no? Entonces también participa ahí el gran Quetzalcóatl, que termina primero como colibrí y después fundando una pareja de niños que se descubren a sí mismos. Otro más se llama en latín Et Imbellicus Lunarum Medicalis. Básicamente este título, que está medio enrevesado, que no cualquiera puede entender porque no todos, casi nadie sabe latín, y sigue el grupo de personajes que son médicos y psicoanalistas. Por un lado, México recibe la donación de la Unión Soviética, un grupo de ratas médicos. Es una idea genial. Está genial. Y en ese sentido, los médicos, digamos, clásicos, ¿no? Los médicos que han seguido la carrera hipocráticos, pues no saben qué hacer con estas ratas médicos porque es como la credibilidad, cómo van a servir, ¿no? Pues está muy raro, como la higiene y demás. Dicen, no, pues hay que regalárselo a los psicoanalistas para que ellos pues los usen como quieran, ¿no? Reciben esto, como no si terminan. Supieran. Sí, digamos, y es muy gracioso ver cómo Leonora pone a los psicoanalistas y a los médicos diciendo, pero ¿cómo va a ser posible que una rata, un ratón, un roedor opere a alguien? Y después los psicoanalistas dicen, ¿no has visto Ratatouille? yo también pensé en Ratatouille, por cierto, por supuesto. Pero en ese sentido los psicoanalistas también hacen estos cuestionamientos absurdos de decir, bueno, frente a un paciente, ¿cómo voy a justificar que hay una rata que está escuchando? ¿Cómo va a desarrollarse la transferencia? Es algo que no podemos sostener. Bueno, si pudiera servir, en fin, hacen reuniones y terminan aventándose la bolita de qué hacer con estas ratas. Las ratas terminan dándoles una lección a ambos porque terminan secuestrando al médico líder y los psicoanalistas lo guardan y las ratas terminan yéndose por el desagüe porque él intenta ahogarlas en su encierro, en su secuestro, y termina siendo una realidad donde donde las ratas salvan el día y les dan una lección de humildad muy de sátira. Ahora sí que aguas con la humildad, ¿no? Aguas con la humildad, dicen las ratas soviéticas médicas, que también saben resolver momentos donde se te tapa un WC. Entonces piensen en eso, es un cuento muy divertido y también muy breve. Antes de continuar con esto, la prosa de Leonora Carrington, más allá de sus pinturas, que no le pide absolutamente nada a grandes escritores y escritoras de toda la historia, porque Leonora Carrington es una artista bastante integral en ese sentido. Sí, ¿no? Sin duda. Es bastante capaz como literata, como escritora también. El último que quiero mencionar de los que vienen aquí reunidos en sus cuentos completos se llama Mi madre es una vaca. En esta narración existe la protagonista, una joven, y que dice, no sé cómo tratar esta situación con respecto a mi madre, que literalmente es una vaca, pero es una vaca que representa una deidad. Conecta un poco con las cuestiones hindú, exactamente, donde hay esa reverencia a este animal, pero que también literal es su madre, ¿no? Entonces ella empieza a visitar ciertos círculos y empieza a verse recluida, empiezan a aparecer incluso héroes o personajes secundarios como de la Odisea. Es muy surrealista, pero termina mostrándote un cuestionamiento muy existencial y muy óntico, muy ontológico del ser, de qué es la vida, qué es la muerte, de qué se trata de que si escapas de una cárcel en esta tierra y vuelves a tu vida de nuevo, cómo es en realidad el núcleo de las cosas de la vida. Y ese me recordó mucho a la mismísima Clarice Lispector, que ya también tenemos su episodio, está apareciendo por ahí arriba, porque te deja muy tocado, incluso con reflexiones que ya van de misticismo, pero también de meditación, de las cuestiones del Buda, ¿no? Es un cuento potentísimo y que se llama así, Mi madre es una vaca. Habla de la maternidad, del sacrificio, y tiene simbolismo en cada parte, inclusive con personajes, les digo, de la mitología griega. Hay una parte en la recta final donde dicen una de las grandes preguntas de la humanidad, que es ¿qué hay después de la muerte? De repente aquí se pone súper místico y trascendental, y es de los últimos cuentos que van apareciendo. Y sí en un sentido que ese surrealismo ya toca una dimensión más humana también, ¿no? Humana, mística, y sobre todo de más allá de la muerte, pero no es de ultratumba, no es de magia para nada, sino de deidades internas, de misiones en la vida y de aprendizaje. Trastoca un poco lo existencial, digamos, ¿no? De aprendizaje de la existencia con mayúscula.
Mi madre es una vaca, por eso recomendadísimo. Por eso cierro con este de los cuentos que son para adultos, entre comillas. Después vienen los cuentos infantiles, los relatos que dedica, que se llaman La leche del sueño, que ya mostraste, está apareciendo como quiera en todo caso. Los cuentos... Yo lo muestro. Los cuentos para niños, ahí pueden ver que hay un cocodrilo en la portada, ahorita lo menciono, son igual de fascinantes que los relatos para adultos, pero con un toque más divertido, más lúdico y un poco más macabro en casi todos. Todas las ilustraciones, todos los cuentos, los creó ella misma y los hizo en una primera instancia también como Clarice Lispector para sus propios hijos. Vino de esta inquietud de ser una madre y tener historias que contarles, y muchísimo más enriquecido con sus propios dibujos, sus propios trazos. El primero que quiero recomendar, mencionar y que se lleven ustedes a casita es Humberto el Bonito, de estos cuentos infantiles, porque aquí aparece el cocodrilo de la portada, uno de los animales también muy simbólicos y muy representativos de la propuesta de Leonora Carrington es el cocodrilo. Aquí en este pequeño cuento infantil, un cocodrilo sensible y presumido que aparece en el cuarto de Humberto el Bonito se convierte en un símbolo, por un lado, de vanidad y de aceptación. Sus interacciones con Humberto el Bonito le hacen que se terminen convirtiendo en dos amigos. Esto porque a pesar de las amenazas, a pesar de las cuestiones maternas, a pesar del mundo de los adultos, el niño, que es muy bonito, es reconocido por este cocodrilo que aparece en su cuarto, y aunque el cocodrilo ha estado haciendo desmadres, frente a Humberto el Bonito lo reconoce como un niño muy agradable, que puede cometer un niño bien, que puede cometer travesuras, pero que es muy bonito, tal cual, la ternura, bonito y demás, y se vuelven amigos. Ese es el cuento, se terminan volviendo amigos. Está el cuento feo de las carnitas, así se llama. Es una historia absurda que retrata un grupo de personajes que intentan cocinar carnitas en circunstancias muy extrañas, y esta historia demuestra un estilo muy desenfadado que está en todos los cuentos de niños de Leonora Carrington, y es de nuevo grotesco, porque hay transgresiones al cuerpo, hay transgresiones donde... Estamos hablando de carnitas, por Dios. Sí, entonces los niños y las carnitas tienen que ver porque... Se llevan bien. Se llevan bien porque su cuerpo puede servir como carnitas, ese es el punto. Después viene el cuento, muy grotesco, pero muy divertido al mismo tiempo. No se regocija en eso, sino que se divierte desde la inocencia, ¿no? Entendamos todo esto desde la parte surrealista de la vida, ¿no? Totalmente, ¿no? Después está el cuento feo del té de manzanilla, donde Angelito, el protagonista, está enfermo de gripe, su mamá le da té de manzanilla y entonces ella tiene que hacer otras cosas, como siempre pasa con las mamás, pues es lo normal, y él abre su ventana y empieza a orinar a la gente que va pasando, orina a una señora. Como yo. Justamente como yo, cuando yo soy adulto. Como yo ayer a mis 71 años. Y después termina afectando a un caballo y a un elefante, viendo las ilustraciones de aquí, muy lindas también por cierto, y ellos terminan entrando a su cuarto y destruyéndole el lugar, su mueble, ¿no? Su ropero, y el elefante se empieza a comer su cama. Hijo de y entonces, madre elefante cabrón. En ese sentido, la lección es: ten cuidado con quién orinas, si no te dio permiso, pues no está bien, ¿no? Y también que te cuides. Se va a comer tu cama, y también que entiendas que no tienes que estar... Eso es surreal, hermano. Sí, sí, eso es surreal, hermano, literalmente. Tiene este doble mensaje entre que ser travieso y tener una lección, pero también que se quede en lo divertido por lo divertido, de cosas absurdas y ridículas como estar haciendo llover desde tu ventana a la gente que pasa, que incluso esa gente que pasa pueden ser animalitos. Golden shower. Pueden ver ahí algo importantísimo para Leonora Carrington, que es aprender y siempre estar repasando la técnica del dibujo. Si eres alguien que está en las artes pictóricas, no solamente es el color, sino unos excelentísimos trazos que ella aprendió, que es, incluso aunque a veces llegues al punto de el asco de estar dibuja y dibuja y dibuja y dibuja 1,000 millones de veces una manzana, que es lo que ella le enseñaron en algún momento como ejercicio. Esa manzana obviamente ella la terminó en su caso transformando en cosas muy extrañas, muy surrealistas, pero esa técnica del dibujo es algo que siempre estará defendiendo Leonora también en sus cuentos para niños con estas ilustraciones.
Por último, dentro de los cuentos para niños, el cuento repugnante de las rosas. Un relato sobre rosas que son hechas a partir de nuevo, carne podrida. Si no recuerdo mal, el protagonista o uno de los protagonistas es un carnicero. Entonces tiene todo a su disposición para hacer su jardín de rosas de carne. Es una lección sobre las apariencias que engañan y la naturaleza que tiene la belleza en cuanto a destrucción, en cuanto a comerse a lo más convencionalmente sano o bello, porque estas rosas son rarísimas, ¿no? Es surrealismo puro y duro ver en las rosas carne, ¿no? Que estén armadas de eso. También buenísimo y sobre todo muy breve e ilustrado. Como mención honorífica está su novela La trompeta acústica, que en esta novela Carrington cuenta la historia de una mujer ya grande, de 90 y tantos años, que recibe una trompeta acústica que le permite escuchar conversaciones a su alrededor. Es decir, le ponen un aparato para la sordera, básicamente, pero es surrealista, entonces tiene otras propiedades muchísimo más proyectadas alrededor. Y pronto descubre que hay como una especie de complot en el asilo donde vive, lo que lleva a ser una serie de aventuras llenas de puros y duros giros surrealistas. Es una sátira mordaz sobre lo que es la vejez, sobre lo que es la visión de los jóvenes desde los adultos más adultos que se cuentan en el mundo. También toca cuestiones de feminismo y de las instituciones de poder, que ya vimos que Leonora Carrington está cuestionando directamente en su obra una y otra vez. Desde siempre. Y que tiene humor y muchos simbolismos de nuevo. Carrington entonces demuestra con todo esto de literatura, que solo son unos pequeños ejemplos, que la imaginación no tiene límites para ella y tampoco debería tenerlos para nosotros, y que las palabras pueden ser tan pero tan poderosas como sus imágenes. Pero pasando a la cuestión de sus pinturas, Leonora Carrington es conocidísima por esto. ¿Es una pintura surrealista? Sí, por supuesto que sí. Es la por etiqueta que siempre le están poniendo, y es justo y es verdad. Lleno de simbolismos, de bestias etéreas, de criaturas fantásticas y de paisajes oníricos. Su trabajo, en general, fusiona la mitología celta también en las pinturas de su infancia con elementos de la alquimia y de la cuestión espiritual ya en México. Aquí les van unos ejemplos, los van a estar viendo aquí. Pónganle pausa si quieren en algún momento dado. Y recuerden que son cuadros que son dignos de admirar a más de 10 segundos. Sin lugar a dudas, puede ser toda una vida dedicarle a un cuadro de estos, tanto hacerlo como admirarlo. En ese sentido, uno muy representativo es cuando le mandaron a hacer, a causa de el Museo Nacional de Antropología, un mural. Ella también hizo murales. Este es el más representativo, si no es que el único. Un mural dedicado al mundo mágico de los mayas. Ya lo están viendo aquí, que celebra esta cultura, la cultura maya, y combina figuras humanas con deidades mitológicas y animales. Inclusive por ahí aparece una especie de dragón, que también es una libertad que se toma. Y en la pintura se ve un tapiz de colores que son muy vibrantes, con mujeres envueltas en túnicas rituales y criaturas que parecen que están flotando en varios planos de la existencia. La obra resalta esta conexión muy evidente ahora después de sus cuentos entre lo humano, lo divino, lo místico, y muestra que Leonora es una excelente traductora visual de las espirituales de los ancestros de México también. Y hablando de ancestros, el que está en nuestra playera, también lo están viendo, el ancestro por excelencia de Leonora Carrington, que es una figura que no se puede definir del todo como femenina, masculina, pero que tiene por eso mismo los rasgos difusos. Es etérea, majestuosa, pero también muy localizada, porque está colocada en medio de un pentagrama y con otras como lechuzas, lémures que están abajo en la base, y plasma muy bien el concepto de lo sutil, que es guardián de lo intangible, de estos portales, con este puente entre el pasado, el presente, el misticismo, la localidad de este ancestro, que se la sabe, y porque también tiene una especie de flor en sus manitas blancas. Después una de mis favoritas también, que se llama Entonces se apareció o conocimos a la hija del Minotauro, que está inspirada en la mitología más clásica, el Minotauro, el mito griega.
totalmente griega, donde crea un híbrido entre lo animal y lo humano, que desde un principio ya lo es, ¿no? Un minotauro. Es una combinación por el estilo y que caracteriza mucho o muestra mucho esta cuestión característica de que sus pinturas son un tanto oscuras, son un tanto como de lúgubres, pero no desde lo lúgubre, digamos, de Caravaggio o algo por el estilo, muchísimo más de claro oscuro, sino que toda la pintura está como en una niebla o algo que está como café, marrón de fondo. Sepia, ¿no? Como en sepia de fondo. Entonces por eso es un ambiente sombrío, donde la hija del Minotauro aparece como una criatura enigmática por excelencia, que tiene un rostro muy tranquilo, pero que te inquieta. Y aquí hay una muestra, por lo tanto, de la fascinación por los minotauros, como los símbolos de la dualidad del caos que hay dentro de cada personaje. Los dos niños que aparecen en esta pintura son, como tal, los modelos que tomó Leonora, sus hijos. Entonces ella incluye en su propio cuadro a su progenie, ¿no? Sus retoños. A sus herederos, que están conociendo en esta pintura a la hija del Minotauro y al Minotauro también. Vean detenidamente, si ustedes quieren, todo el tiempo que se puedan permitir, que la hija es una especie de híbrido entre insecto, digamos doncella. Eso también es muy de Leonora Carrington, que sus bestias, sus animales, sus entes son etéreos que combinan cosas que conocemos cotidianamente por la biología más convencional, y también esas cuestiones que se permite de Frankensteins, de otros entre mamíferos e insectos, cosas por el estilo. Y por supuesto siento que es muy rescatable el hecho de que Leonora Carrington es una de las pintoras, siempre mantiene este tenor de buscar siempre en su audiencia algo importante, hacer que participen, sobre todo hacer que nosotros seamos observadores dentro de esto, pero no simplemente observadores como lo sería en un estado de meditación, ¿no? Siendo un poco más observadores participantes, ¿no? Cada cuadro de ella, a final de cuentas, tiene muchísimos. Es una persona que vive bastante como para contar todas las historias que desde su infancia llegan hasta su vejez un poco más madura, ya a los 90, 80 años. Sí. Y es algo que a mí me fascina mucho de pintoras y pintores, sobre todo pintoras, también con esta sensibilidad muy femenina. Cierto. De ser partícipe a la audiencia, al público, de lo que se está viendo enfrente de él, ¿no? Porque no todas las formas en las que uno puede interpretar las cosas siempre terminan siendo la correcta. Y con Leonora Carrington creo que una de las cosas bien importantes es que no hay una lectura correcta de lo que es una obra de ella, ¿no? Ya lo decías al principio, por ejemplo, con la hiena, ¿no? Con este caballo que es blanco, ¿no? Que también ella comparte un poco también su simbología de tener los pantalones blancos. Sí. Buscando un poco esta libertad que ella estaba todo el tiempo intentando pugnar por conseguirla. Pero el hecho de que todas estas pinturas de Leonora Carrington, que son vastísimas y son muy profundas, siempre terminan encontrando una conexión muy única con cada una de las personas que lo observa. Entonces, todas las pinturas que hemos estado viendo durante todo el programa, más las que vendrán, las que vendrán y las que ya no estarán en el programa, de verdad chequen muchísimo la propuesta visual de Leonora Carrington, porque más allá de todos estos personajes etéreos y fantásticos que habitan toda la mente, que yo cuando he visto la obra de Leonora Carrington, una de las cosas que me ha dejado así absolutamente fascinado es: no hay manera de no interpretar las cosas que ella está diciendo, ¿no? Entonces yo siento que cada uno de nosotras podemos tomar parte de esta participación, de ser un observador no solamente pasivo, sino activo o activa de las cosas que estamos viendo, porque Leonora Carrington siempre está invitando a que nosotros interpretemos de cierta manera sus pensamientos, que más allá de lo surreal termina siendo algo muy humano, porque terminan conjeturando incluso cosas que la filosofía, las ciencias exactas y todo esto no terminan por plantear de una manera tan vívida como lo hacen a lo mejor el arte, y en este caso, por supuesto, el arte de Leonora Carrington. Y eso conecta totalmente con lo que confesaban muchas, o respondían en muchas entrevistas, que es básicamente, muchas veces les decían: es que bueno, ¿qué significa este animal? ¿Qué significa esta conjunción de personas? Y ella decía:
La verdad es que no lo sé, porque y eso tiene que ver con algo que tiene que quedar muy claro en cuestión de sus pinturas. Para ella sus pinturas eran apariciones, tal cual. Se aparecían en su mente, por eso decías hace rato con la cuestión rozando un poco la esquizofrenia, en tanto concepto, Sí. que es que se te manifiesten cosas que tú ni en cuenta, pero que ella supo retratar. Estas apariciones, al contrario de sus cuentos o de su literatura, son flashazos que se le venían a la mente, y en todo caso ella siempre decía, pues lo que significa no lo sé, pero cada quien puede tener ese ejercicio, y yo pues ni me va ni me viene, porque eso se me manifiesta como aparición, como espectro, ¿no? Y en cambio la literatura, lo que quería decir es que son como cortometrajes, ¿no? Sí. Se desarrollan ya en el tiempo, pero tienen bestias parecidas. Sí, y algo fascinante de eso es que siempre hay paralelismos entre su propuesta visual con su propuesta de la literatura, ¿no? Y no solo con eso, sino también con la escultura, que veremos muy en breve. Otra pintura, Green Tea o La Dama Oval, donde, ya la están viendo en la pantalla, es de las más emblemáticas, porque este cuadro representa una figura femenina en torno a un espacio totalmente surrealista, donde vuelven a aparecer los caballos, uno de color medio marrón rojizo y otro de color blanco, que están amarrados a un árbol y están, se entiende, dando vueltas en círculos, sometidos por este aprisionamiento. También hay una especie de caldero o como de mate, como envase mate, donde hay una especie de renos o de venados que están siendo entrecocinados y encapsulados, y el fondo pues un campo completamente verde, también la base un poco más variada de verdes, y abajo se puede ver el subsuelo. Entonces podemos entender que igual el green tea, el té verde, que es el título original, es lo que está siendo preparado con base en estos venados. No sé, hay conexiones abiertas, en este caso todo patrocinado o por la naturaleza de los árboles, del pasto, del color verde, o por la naturaleza del subsuelo con sus propias bestias, que hay pájaros metidos debajo del suelo, o los caballos, o la dama oval, que tiene incluso un círculo en la cabeza. Todo te invita a seguir imaginando. Después viene la giganta, que es una especie de mujer altísima, que los árboles se le ven súper chiquititos, pareciera que son como clavos que están repartidos por el piso. En el fondo vemos algunos veleros, vemos algunas cuestiones también de criaturas mágicas, ¿no? O como criaturas reconocibles de la realidad, pájaros, albatros, gaviotas, todo que está orbitando esta gran mujer, que tiene una especie de abrigo gigantesco y ya tiene una forma ovalada como de huevo, y además una cabeza totalmente iluminada del color rubio, que recuerda mucho a lo que viene siendo la yema de los huevos. Y por último, dentro de lo que no tiene que ver con su propio autorretrato, es Baño de pájaros, un cuadro donde dos como pioneros, los pioneros de hecho lo hicieron así, una especie de pionero y una especie de como de pájaro pionero están bañando un pájaro de plumaje rojo y como esqueleto expuesto en el cráneo, y en el fondo se ve como una especie de fábrica donde pues crean o maquilan o destruyen y procesan a estas mismas aves, ¿no? Por el icono que tiene como de marca en su fachada. En esta obra pues hay una repartición de un espacio ritual donde bañar un pájaro, que puede significar directamente o con imaginación. Los colores son más intensos, aquí no se ve tan lúgubre, sino que se ve más con nubes, ¿no? Con un poco de neblina. Y es una composición lúgubre que evoca una comunión y al mismo tiempo un quiebre entre seres más o menos humanoides y lo animal de las aves, y también pues que muestra este interés de Leonora por ir más allá de las barreras entre la especie animal humana y las especies animales en general. Y por último, uno de los más representativos, su autorretrato, ya lo habíamos mencionado hace no mucho, que en realidad tiene el nombre de La Posada del Caballo del Alba, que ya les habíamos dicho, tiene a la hiena junto a ella sentada en una silla con un respaldo rojo y además unas faldas y un forro color entre azul y aqua. De fondo el caballito es donde te meces, y un gran ventanal que tiene como un telón de teatro donde vemos un caballo libre, blanco, liberado.
Es uno de los más icónicos. Sí. Ya decías tú que tiene unos pantalones como de jinete, como para andar Blancos. andando a caballo, pues sí. Porque ella durante mucho tiempo fue una jineta, tal cual. Por eso mismo de vivir en un castillo y de tener muchos recursos. Justamente la forma en la que ella trata los colores, por ejemplo, es algo que tiene muchísimo que ver con Max Ernst. Al principio se toma a Leonora Carrington como una artista totalmente influenciada por este artista. Medio discípula nada más. Casi, ¿no? Lo cual pasaría también con Dorota Tanning, por ejemplo, que podría tener su locura. Pero Leonora Carrington en este sentido es totalmente rompedora en ese sentido, porque lo que hace es hacer un uso del color que los surrealistas, incluso los más de cepa, de hueso colorado, casi americanistas, de hueso colorado, surrealistas como André Breton o incluso el mismísimo Dalí, no tomaban en cuenta, ¿no? Que es el contraste. El contraste en Leonora Carrington es bien importante, ¿no? Es bien importante en muchos de sus etapas como artista, pero sobre todo también en su etapa pictórica. Es fascinante ver cómo cada uno de sus cuadros te das cuenta de que siempre tiene un cierto contraste, ¿no? Y ese contraste siempre es entre los tonos sepia y los colores vívidos. Tal cual. Los colores vívidos de cierta manera representan mucho, evidentemente, la vivacidad de la vida, de sus bestias, pero tiene ciertos cuadros en donde es bien importante notar que los fondos son realmente muy vivaces, muy azules, muy verdes, muy rojos. Tiene que ver mucho también con el paisajismo en esas épocas. De cierta manera, pues, obviamente venían con una tradición de siglos del paisajismo. El paisajismo de repente, digo, para quien no lo sepa y no tiene que saberlo todo, pero el paisajismo de repente fue tomado como algo totalmente revolucionario, porque difícilmente desde el siglo XVIII para atrás un paisaje estaba siendo representado como algo totalmente digno de ser visto por sí mismo. Pongamos la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa. Es lo clásico, es sí hay un paisaje, pero siempre hay una figura que está delante. Claro. Leonora Carrington lo que hace aquí y es lo que quiero destacar, y con eso termino todo. Hay pinturas donde el paisaje pasa a un segundo plano literalmente, y hay pinturas donde literalmente el paisaje es lo primero que tú puedes llegar a notar, porque tiene unos colores muy bloqueados, muy azules, muy rojos, claro, muy verdes, ¿no? Con colores muy vivaces, y los que son sepia son en realidad sus personajes. Los personajes nunca terminan por cuajar en su mente como algo totalmente material, siempre es algo etéreo. De repente empiezan a recordar un poco al abstraccionismo incluso, ¿no? También que ella ya conocía en esa etapa donde ya estaba realizando estos cuadros. Es lo que me parece fascinante de ella, y es lo que termina por hacer revolucionaria su propuesta como una pintora que realmente, más allá del surrealismo, estaba poniendo un mundo interno que es vastísimo. Para mí es muchísimo más superior que cualquiera de André Breton o incluso el mismísimo Dalí, Picasso o quien quiera ser. Incluso André Breton, el mismo Dalí, en algún momento de su vida reconocieron que es la representación más grande de lo que el surrealismo pudo demostrar o darle al mundo. Y no es poca cosa, porque en todos esos casos también tenemos muy dignos representantes, pero Leonora Carrington por eso es muy interesante. Toma cosas de la cuestión celta, del misticismo y de los colores y de las figuras que en otros surrealistas, en su gran mayoría hombres, no aparece. Que es esa inocencia trastocada por una imaginación desbordada, en colores, en sepia y en demostraciones de que, bueno, sí puedo juntar una sombrilla y una mesa de operación, como dice el manifiesto y demás, pero también puedo crear y recrear lo mismo que yo ya tengo por dentro, este universo inabarcable. Hizo surrealista el surrealismo. Algo que los mismos surrealistas no lograron en su época. Surrealismo al cuadrado, me encanta con Leonora. Y en eso, las esculturas son sus talismanes. Entender la idea del talismán como esa figura que encuentras en algún momento de tu vida y que representa una piedra de toque, un espacio donde dices 1, 2, 3 por mí y todos los que están jugando en esto, porque te redescubres. Quiero destacar entonces que las esculturas de Leonora Carrington complementan absolutamente tanto su literatura como su pintura, porque le da tridimensionalidad a sus visiones.
Y estos son talismanes, entonces piezas hechas de bronce o de materiales un poco más rústicos, inclusive cera, que parecen talismanes místicos cargados de simbolismo y de energía ancestral. Uno muy importante y muy lindo es el nigromante, lo están viendo aquí. Yo lo pude ver en persona, es muy impactante que una figura que no supera medio metro, es medio metro. Muestra una figura. Ese güey debería hacer una escultura. Ese güey debería tener un episodio de Radio Locura. El nigromante es una figura delgada que parece más bien masculina. Es una especie de túnica la que viste. Es un rostro muy alargado y con una postura muy solemne, como si estuviera invocando fuerzas sobrenaturales porque está señalando como hacia el piso, ¿no? Como condenando la tierra o instalándola, nunca mejor dicho. Y estas manos extendidas también cargan, por otro lado, ya lo están viendo ahí, una especie entre coyote, lobo, hiena, con 4 brazos, 2 piernas, con unos dedos muy alargados y que es como su perico, ¿no? Él además tiene en su cabeza unos ojos como entre patas de cabra y guitarras, ¿no? Puedes ver ambas figuras, unos labios muy marcados, esta túnica y todo que está invitando a la sabiduría, pero la curiosidad más ancestral de ¿qué es este nigromante? Nigromante pues es la idea de un mago, no de un hechicero, con esta figura de rombo, no sé, es de las más detonadoras, es sumamente linda. Y sobre todo la etimología también de la palabra, ¿no? O sea, nigromante, lo necro, la muerte, ¿sí? Y mante, que es como ver más allá, un poco como clarividente. La clarividencia, es decir, alguien que está viendo, ya sea desde la muerte o más allá de la muerte. Sin duda es una de las más potentes, les digo, yo tuve la oportunidad de verla. Hay una exposición chiquita aquí en Puebla y qué bueno que esté por aquí también el nigromante. Fue un placer saludarlo. Y también otro que saludé. En todo caso, también otra que estaba por aquí es el Minotauro, mi favorita, personalmente mi favorita, que es una representación de nuevo única de la cultura clásica grecorromana, pero intervenida por el buen y estupendo gusto de Leonora Carrington, porque esta figura del Minotauro ni es brutal ni es salvaje, sino que es un Minotauro contemplativo. Es un Minotauro que ya apareció en su cuadro de Entonces conocimos a la hija del Minotauro. En esta ocasión, hecho de bronce, luce majestuoso y su cuerpo parece fusionarse con otros elementos, como incluso toques de patas de cabra, pero su cuerpo es como de chivo. Más bien como chivo cabrío, ¿no? Entonces, aunque es un cabrón, es un elemento, es un talismán muy femenino al mismo tiempo. También viste una especie de túnica, por algunos rasgos medio parece llama. Entonces sus manos están como calmando el espacio e invocando una serenidad de contemplanza, y está vestido de manera elegante, entre seductora y muy curiosa, que se remata todo con su cola extendida que se acomoda a un lado de su vestido, de su túnica. Si ustedes alguna vez pueden verlo, es de los más bonitos que he visto en mi vida, y esos cuernos sobre todo bien puntiagudos y que controlan toda la situación. Después, otro que desde el nombre me parece muy lindo es la inventora del atole. Esta es una figura femenina que también tiene una tónica, está sentada. Tiene una cabeza que proyecta 2 cuernos entablados bien pegados. Su cara es como una tabla con esos 2 cuernos proyectándose hacia los lados. Una cara muy serena, muy concentrada en lo que está cargando en las manos, que es una especie de jícara donde tiene el atole mismo que está inventando. Entonces es una figura muy interesante porque no está tomando a los griegos, no está tomando a los celtas, solamente por eso de que tenga una figura muy definida, geométrica en su cara, sino que también tiene esta originación de una bebida sumamente mexicana, absolutamente mexicana, como los atole, ¿no? Como es el atole, que con es el dedo. que podemos ver sus dedos ahí trabajando y forjando desde el maíz una cuestión sublime de inventar una bebida tan clásica mexicana y que no está en otro lado, ¿no? Yo pensaba que solamente Leonora Carrington tenía
una escultura de cocodrilo, pero tiene dos. Una se llama ¿Cómo hace el pequeño cocodrilo?, que está inspirada en una pintura que aquí están viendo, pero también está la escultura que aquí también están viendo. Está retratando un cocodrilo medio para servicios de transporte, porque va cargando encima de él, o de ella más bien, a sus cocodrilitos, ¿no? Una especie de excursión de cocodrilos, porque es una canoa la cocodrila, que es la barca, ¿no? Barcaimán podríamos llamarlo, ¿no? Entonces su superficie está decorada con patrones que recuerdan pues más o menos lo duro de las escamas, pero muy sutil, y le da un aire también mitológico, pero una mitología hecha y concebida totalmente por Leonora Carrington. No existe, hasta donde yo sé, una barcanoa, una barcaimán en las mitologías clásicas, sino que esto ya es fruto puro y duro de la imaginación, totalmente lúdica e infantil en el mejor de los sentidos, de Leonora Carrington. La otra, que es también una cuestión de cocodrilos y cocodrilas, es la que se llama Mamá siempre tiene la razón, porque de nuevo son cocodrilitos encima de una cocodrila. En este caso sería un barcamión, no es cierto, sería un cocodricamión o una especie de transporte que recuerda mucho esa relación entre reptiles y sus hijos, que bueno, son de sangre fría, pero aún así pueden tener familia. Y se llama Mamá siempre tiene la razón porque ella es la que lleva este viaje. En este caso sí tiene patitas, es más convencional, es más entendible, pero son quienes van transportándose en ella, son sus hijos, los cocodrilitos. Este talismán parece una fusión entre la madre tierra con el agua y un recordatorio de que la sabiduría está en las madres, inclusive si son cocodrilas, ¿no? Entonces tiene muchísimo simbolismo, tiene mucha transgresión. Bastante. Es una figura femenina que se proyecta en todo su cuerpo y es sobre todo muy resistente, muy bonita, y con su gran hociquito, sus ojos como de espiral y su colita bien pero bien afilada como serrucho. Cada una de estas esculturas, al igual que sus pinturas, transforman lo cotidiano de los animales, de las observaciones, por ejemplo, del atole, de la creación de estas bebidas tan clásicas de México, desde un punto de vista místico. Son talismanes, por eso mismo da la sensación que si los tocas te vuelves parte de la misma obra de Leonora Carrington, te metes en ese universo, aunque a veces no se pueden tocar estas obras porque pues están en un museo, pero dan esas ganas, ¿no? Dan esa curiosidad y plasma la fascinación que Leonora tenía por las conexiones de nuevo entre lo animal y lo humano y lo divino, dejando un legado que es muy tangible en este caso. Claro. De todo este mundo etéreo que maneja en sus demás presentaciones. Leonora Carrington también tuvo participación en el teatro. Ahí en el teatro están las máscaras vivas que hizo Leonora y sus mundos en el tablado, sus mundos escénicos. Fue otro de los episodios de Leonora Carrington donde dejó ir su imaginación y su creatividad sin parar, con su sello surrealista y que es inigualable, aunque no fue tan prolífica. Ella escribió una obra de teatro que se llama Penélope, y que fue dirigida y estrenada en su momento por el mismísimo Alejandro Jodorowsky. Ella, Leonora, hizo el guión y también hizo todo el vestuario. También las máscaras, están viendo aquí en la pantalla algunas publicaciones en su momento de esa primera presentación. Y esta obra está inspirada de nuevo por la mitología griega, porque Penélope es la esposa de Ulises. No era simplemente una reinterpretación de la Odisea, sino que es un viaje donde nos metemos en los sueños más potentes y son cuestiones alegóricas, simbólicas, donde hay cuestiones de la espera, nociones de la fidelidad y de la transformación por donde se vea. Hay simbolismo, hay cuestiones místicas y no solo eran seres humanos, sino de nuevo híbridos, bestias etéreas híbridas, pero ya no solo tridimensionales, sino vivas en el escenario. Es una constante total en la obra de Leonora Carrington. Y también pensar que además hizo las máscaras y el vestuario completo para una obra de teatro de Octavio Paz. Esta obra de teatro se llama La hija de Rappaccini, que llevó a Leonora Carrington a servirse de toda su habilidad para esta obra, que además es una recreación de otro cuento de Nathaniel Hawthorne, en fin. Nathaniel Cano. Ojalá Nathaniel Cano haya escrito esto. Y bueno,
Es una cuestión que se desarrolla en un jardín, por lo tanto hay plantas y es el espacio perfecto, fue el espacio perfecto para Leonora y su imaginación yéndose completamente hacia todos lados. Y pueden estar viendo aquí la cuestión de que incluso la mismísima Remedios Varo usó una de esas máscaras porque también la acompañaba en estas cuestiones teatrales. Es algo que combina lo invisible y lo tangible que siempre estaba invocando Leonora. Ella siempre decía, el pensamiento, eso que es invisible, es que es intangible, nos concibe a todos, es la realidad absoluta. Entonces, aunque no se vea, se puede interpretar, se puede materializar en literatura, en pintura, en música, aunque ya no participó en eso, pero también en donde más se puede ver es en el teatro, aunque hizo muy pocas al respecto, muy pocas obras, pero es un lugar donde el misticismo y las transformaciones están a la orden del día. Pero como todo ser humano, Leonora Carrington también tuvo un destino final. El destino que todos tenemos, que es la muerte. Y antes de eso hay que decir que durante todo su tiempo de vida ella siempre buscó evitar la fama. No estaba haciendo esto para tener un reconocimiento solo por cualquier cosa, digamos, vana, sino que en realidad vivía muy, muy discretamente en la Ciudad de México y continuó creando hasta una edad muy avanzada. Como ella se le aparecían sus obras pictóricas, como ella se dinamizaba en sus historias muy como cuentos de niños, como cuentos crueles, como cuentos ocurrentes y muy grotescos, pero también muy surrealistas por lo mismo. Todo eso eran accidentes felices en su vida y es algo que también podemos nosotros, cualquiera de nosotros, nosotras, defender y abrazar, que es el sentimiento de lo fantástico, del misticismo, que está al alcance de permitirte volver a observarte a ti mismo frente al espejo, volver a observar las obras de Leonora Carrington, tus posibilidades de imaginar que son indetenibles cuando dejas la puerta abierta. Continuó creando entonces y falleció a los 94 años, el 25 de mayo de 2011. Poco tiempo antes fue que logró terminar y ver presentada e instalada una de estas obras de su cocodrila, ¿no? La que es la Barcaimán. Y pues vivió básicamente entre dos mundos, el mundo de lo intangible y el mundo de lo imaginado. Ella era el medio que recreaba estas dos cosas a la vez, con el surrealismo como la etiqueta más clara, pero también como una hechicera total y absoluta de bestias etéreas que, como esquizofrénicamente, pero con la mayor belleza del arte, se le aparecían y ella capturaba con el pincel, con su pluma, con bronce o con cualquier tipo de representación en 3D, e incluso en el teatro, que son cuestiones vivas. También hizo joyería, también trabajó tapices. En fin, tiene integral es la palabra. Tiene muchísimo. Integral. Una hechicera, una mística que estaba en contacto sobre la marcha y no como teórica. Eso también es muy significativo. Trabajar con lo que se te viene manifestando. Nos deja un legado maravilloso de libertad creativa. En eso lo digo personalmente, me sigue inspirando. Desde su literatura, a mí los animales en el arte me maravillan y creo que el arte en realidad es muy animal si lo pensamos con calma. Ser animal no está tan mal. Que ser animal no está tan mal, ya lo decimos. Es la hechicera de las bestias eternas, es la hechicera de las bestias etéreas, porque simplemente no fue una artista y nada más, fue creadora. En el sentido más pinche amplio de la palabra, cabrón, sí, una hechicera que bajó desde el misticismo más clásico griego, kelta, mexica, maya, mitos, mundos, criaturas que desbordaran las fronteras de lo conocido, también desde su infancia, marcada por la rebeldía, la búsqueda constante de libertad y una relación que supo ponerle un sello único de surrealismo. Estuvo desde los castillos más reales, lujosos, de la tierna infancia, hasta París, hasta Nueva York, luego México. Hasta un departamento pequeño en la colonia Roma, en México. Bastante de estar pasando en un tiempo hogareño, no con las grandes mamposterías de lo clásico que se ve como los magnates del arte. Y hay que decirlo que su arte siempre fue, indirectamente, pero está plasmado ahí, una herramienta para la subversión. Y también le hacía un homenaje delicioso a lo grotesco, groserías fuertes, a lo etéreo y a lo que es incomprensible. Y bueno, decir entonces que es la novia del viento para Max Ernst, porque
¿quién puede estar aprisionando o teniendo como pareja algo tan libre como lo es lo que recorre la atmósfera, el viento? Leonora. También un poema que camina es una muy bonita imagen. Claro. Piénsenlo así. Leonora Carrington es de las artistas más importantes de todo el siglo XX. Y creo que eso medio que se nos olvida, medio que está bien a veces no tenerlo como la única referencia de que sea como el nombre de una calle o algo así, sino que tenemos que verlo Carrington. Y no solamente quedarnos en que, bueno, pues el surrealismo ya, porque no solo es eso. Miren más allá de las apariencias con Leonora Carrington, encuentren lo asombroso en lo que es más banal e imaginario y desafíen las corrientes que hay del arte en nuestros tiempos, como ella lo hizo en su momento. Revisítenla, vayan a cualquier exposición que monten de ella. Por supuesto. Que mientras más haya oportunidad, no las dejen pasar. Y como cierre poético, las siguientes líneas. En la danza de la vida, como en sus cuadros y sus cuentos, Leonora Carrington era una espectadora y al mismo tiempo una orquesta que tocaba las notas invisibles del misterio. Hoy, más que en cualquier otro momento, siempre hoy, sus bestias etéreas siguen merodeando entre nosotros. Porque Leonora no solo fue una creadora humana, sino que fue y siempre será la hechicera que le dio forma a lo inefable. Leonora Carrington es una artista absolutamente integral. Es una persona que todo lo que pudo trastocar con su alma a través del arte lo hizo. Y como tú dices, creo que lo seguirá haciendo. Creo que es una artista para la posteridad. Como ya lo decimos y no lo decimos a la ligera, es quizás una de las artistas más importantes del siglo XX. Del surrealismo del siglo XX, de México, de Europa, de todos lados. Pongan en la arista del arte que quieran, pero literalmente es un pilar importante de cómo imaginamos incluso en el día de hoy, ¿no? Humilde, mi chiquita también. Sí, claro, y aparte sobre todo una persona súper humilde. Cuando le decían, no, es que tu cuadro vale 1 millón de euros o 2 millones de euros, ella pensaba que era broma, así se los pongo. Sí, o sea, tal cual, decía, bueno. Ese era el grado de humildad, así como de, güey, estás de coña, tío, qué pedo, ¿no? Sí, porque inclusive ella recibió la orden de honor de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, también el Premio Nacional de Arte en México. O sea, los reconocimientos le llegaron más o menos al final de su vida, pero ella como si nada, como no si nada. No le importaba en el sentido de el prestigio que me pueda dar el mundo no es el mismo prestigio que yo me puedo dar a mí misma a través de mi imaginación, que eso es algo que me parece absolutamente rescatable de ella, de las artistas más importantes que vas a conocer en tu vida. Tal cual. No dejen de aprovechar esa oportunidad que se le encuentró con Leonora y sus bestias etéreas. Y bueno, pues obviamente muchísimas gracias a todas las personas que llegaron a este punto de Radio Locura. Siempre estamos muy pinches gustosos de darles la bienvenida, darles también la despedida a estos grandes episodios que estamos haciendo de personas que creemos nosotros que no pueden perderse antes de irse a la tumba. Tal cual. ¿No? Porque todos esos artistas, al igual que nosotros, están pasando por una existencia bien efímera, igual que cualquier persona, pero hay personas que intentan hacerlo de una manera diferente, y esa manera diferente creo que hay que aplaudirla, pues, sobre todo por la divergencia, ¿no? De no vivir una vida simplemente dentro del capitalismo, dentro de todo el pedo burocrático, de ser papelero por ser papelero, y más allá de eso, pues explotar nuestra imaginación, y que los seres humanos de cierta manera estamos casi condenados a imaginar, y estas personas pues se dejan llevar por esta condena, en este caso por supuesto y súper magnánimo Leonora Carrington. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado viendo Radio Locura, que llegan al final del programa, que lo comparten, por supuesto, que dejan su like, que se suscriben, que por favor, de verdad es algo muy importante para nosotros que se suscriban si les está gustando el contenido. Evidentemente vendrán muchísimos más capítulos que tienen que ver con artistas igual de grandes, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, pero pues, vamos bien. Siempre en aras de que todo esto les deje algo que llevarse en el corazón, y que pues sí, sea como esa especie de palo con paliacate para que sigan el camino de su vida. Un itacate de arte, de creatividad
Lo dije con más palabras, pero sí, Tecate. Y sobre todo de síntesis para que ustedes lo pongan en práctica también. Lo que sea que ustedes se dediquen, incorporen algo de lo de Leonora y algo de los episodios que seguiremos compartiendo. Muchas gracias también a Fango Bazar, patrocinador oficial del catálogo, que se sigue actualizando y se seguirá actualizando en su Instagram, @FangoBazar, una colaboración que siempre nos llena de alegría y que siempre nos comparte una oportunidad más de que este programa exista. También únanse, si ustedes lo consideran así, para que sigamos haciéndolo en Patreon, esta familia que tiene 2 niveles. Se pueden llevar en el primero nuestro más sincero agradecimiento, contenido sin publicidad, y en el segundo nivel la idea de que ustedes escojan una playera al mes con esta suscripción que es módica, tampoco es un ojo de la cara, pero también es una oportunidad de que sigamos aquí y lo sigamos mejorando el equipo, la interpretación, la entrega que hacemos en cada episodio. Sí, de verdad muchas gracias a todas las personas que comentan y que nos dejan su like. Y pues mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de escuchar mi música, que siempre es algo que está ahí patente, siempre para todos ustedes, al alcance del clic. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales. Aquí en YouTube, Más o menos Literatura, mi canal personal, un proyecto hermano de Radio Locura, donde hay cosas de reseñas literarias, de arte, complementos de este canal y también otras exploraciones por venir. Y esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.